Y entonces hay que tener cuidado de no confundirlas. Son dos actividades muy diferentes, aprobadas y sostenidas por la Constitución de la República de Guatemala, puesto que ahí hay artículos en los cuales se fundamenta la ley de minería en este caso, y también la ley de electricidad, que tiene que ver con la producción de electricidad del país. Entonces yo creo que es importante separar estas dos cosas. Aquí ustedes, el problema tiene que ver con asuntos en general de minería, porque se quiere utilizar el material aquí para poder producir un producto determinado. No se trata aquí entonces de un asunto de hidroeléctricas, de producción de energía eléctrica, no. Pero aunque son dos cosas muy diferentes, sin embargo hay algo que las junta, hay algo que las une. Y no solamente es una cosa, sino que son varias cosas que unen estos problemas. Primero, el hecho de que desafortunadamente hasta este momento en Guatemala no se ha hecho el reglamento que pueda ser el camino para poner en práctica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que Guatemala lo ratificó, en el año 96, si no me equivoco, y que obliga entonces a Guatemala a cumplirlo. En ese convenio 169, y es bueno ahora recordarlo, porque apenas la semana pasada estuvimos celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de sus Derechos, y recordábamos la declaración que Naciones Unidas dio, una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas en todo el planeta Tierra, que es una declaración que tiene cosas muy importantes, pero que delante del convenio 169 es más obligatorio el convenio 169 que no solo la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, porque esa declaración no ha sido ratificada por muchos países. Tampoco el convenio 169 ha sido ratificado por muchos países, pero Guatemala sí lo ratificó. Y entonces eso quiere decir que hay que cumplir ese convenio. Y el año pasado, o en tiempo del presidente Colón, él comenzó una iniciativa de un reglamento para aplicar el convenio 169. Pero con razón, las organizaciones indígenas dijeron: ¿cómo es posible que se quiera aprobar un reglamento si no han sido consultadas las poblaciones indígenas? Y tenían totalmente la razón. Se logró que la Corte de Constitucionalidad declarara que esa iniciativa de reglamento no tenía ningún valor, y ahí está ahora. Entonces, tanto en el tema de proyectos hidroeléctricos como en el tema de industrias extractivas que están autorizadas por la Constitución de la República, hay que tomar en cuenta la aplicación del convenio 169. Y ahí es donde se juntan las dos situaciones. Hace días yo estaba platicando con algunos de sus coordinadores y yo les preguntaba: ¿cuál es la razón por la que ustedes no quieren el proyecto de la cementera aquí? Y la respuesta fue muy directa. Me dijeron: no fuimos consultados. Y hace un momento me estaban haciendo una entrevista antes de venir aquí, y la periodista me preguntaba: ¿qué piensa usted que las decisiones del Estado de Guatemala han sido que las consultas de buena fe no son vinculantes, es decir, no son obligatorias? Yo le decía: bueno, ese es un tema que los abogados tendrían que discutirlo, y que yo entiendo que hay una discusión sobre eso. No sé si al final vino el licenciado Ramón Cadenas, que me dijeron que iba a venir porque él es un jurista experimentado y que podría iluminarnos en este sentido. Pero yo decía: miren, no nos vayamos tan lejos. No discutamos en este momento si son vinculantes o no, es decir, si son obligatorias o no. Bajemos
el asunto a una grada más baja. Si las poblaciones no están convencidas de la utilidad y de la necesidad de un proyecto, respeten la decisión de las comunidades. ¿Para qué lo van a imponer a la fuerza? El libro del Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Y muchas veces en las comunidades no se ve que este proyecto sea realmente un proyecto que pueda beneficiar a la comunidad. No lo ven por distintas razones. Entonces, la comunidad dice, no queremos este proyecto. No lo queremos. Bueno, Estado de Guatemala, oiga a su pueblo, óigalo. Si no lo logra convencer, espere, llegará el tiempo, porque hay tiempo para todo. Pero ¿para qué seguir insistiendo? ¿Para qué seguir insistiendo? Como si ustedes tienen sus hijos y a su hijito pequeño le dicen, no haga esto, y el niño lo sigue queriendo hacer. Al final, la mamá va a decir, bueno, hacelo, y si te golpeas va a ser ya culpa tuya. Yo ya te dije que no. Llegará el momento que el niño va a entender que no, que su mamá tenía razón, que no era correcto lo que estaba haciendo. Entonces, yo veo el problema, muchas gracias, yo veo el problema, que no hay que verlo solo a ese nivel, pero sí hay que exigir la aplicación del convenio 169. Y si las comunidades no fueron consultadas, debe de hacerse una consulta. Ahora, aquí me dicen que se hizo una consulta. A veces, los que no están de acuerdo con esta consulta dicen, fue muy poca gente la que participó, no fueron muchos. ¿Cuántos fueron? ¿Cuánta gente se necesitaría para poder llegar a decidir esto realmente es el bien para la gente o esto no es el bien para la gente? El otro punto donde los dos problemas de las hidroeléctricas y el proyecto de industrias extractivas o minería se juntan es el tema del cuidado del medio ambiente. Las empresas dicen, vamos a actuar con responsabilidad social, vamos a cuidar el medio ambiente. Bueno, ¿qué garantía pueden dar ustedes de eso? ¿Qué seguridad pueden darlo? De todas maneras, si estamos en un área en donde lo que se ha cultivado siempre son flores y se entiende que la instalación de una cementera va a producir daños a este tipo de cultivos, pues señores, no lo hagan. Ah, pero es que pueden decir, solamente aquí encontramos el material que necesitamos. Pero respeten la cultura de la gente que está acostumbrada a sembrar flores, que necesita su agua, que tiene temores que esta actividad pueda ser destruida. ¿Para qué ir a meterme a un panal donde sé que hay avispas, a ir a picar las avispas y sé que van a salir detrás de mí? No vaya a picar el avispero. Respete la cultura de la gente. Claro, aquí estamos con otro tema, que es el tema que muchas veces nosotros los obispos hemos dicho. ¿Quiénes han sido siempre los excluidos de esta sociedad guatemalteca? ¿Quiénes? Siempre los obispos hemos dicho, dos sectores de la sociedad guatemalteca siempre fueron excluidos: los campesinos y los pueblos indígenas. Ahora que gracias a Dios comienza a haber un crecimiento de la conciencia en los pueblos indígenas, de sus derechos sobre sus territorios, yo a algunos funcionarios les he dicho, atentos a eso, no vayan ustedes a destruir esa energía positiva que está surgiendo de las comunidades indígenas. Aprovechenla, hay que hacerla crecer. Si los acuerdos de paz declararon que Guatemala es pluricultural, muchas culturas, plurilingüe, muchas lenguas, y es pluriétnica, muchas etnias, entonces qué bueno que se está despertando la conciencia de los derechos de los pueblos indígenas, que durante cientos de años han sido los excluidos y los marginados. Tienen todo el derecho a ser escuchados, tienen todo el derecho a ser tratados como personas, tienen todo el derecho a ser tomados desde el valor de sus culturas. Y ahí entra el asunto de cultivos, el asunto de comida, el asunto
del vestido, el asunto de su cosmovisión religiosa, entran muchas cosas. Hay que respetarlo, hay que tomarlo en cuenta. Ese es entonces otro punto también, el cuidado del medio ambiente, las actividades que se hacen. Repito, las empresas pueden decir, vamos a actuar con responsabilidad social, pero si la cultura de la gente es sembrar flores, ¿para qué van a venir ustedes a impedírselo? Es que no se lo vamos a impedir, la gente siente que se lo van a impedir. Ya solo por el hecho que la gente lo sienta, mejor no entren, mejor no lo hagan. Pero es que tenemos los permisos legales. Sí, pero ¿de qué leyes estamos hablando? ¿Quiénes hicieron las leyes? ¿Quiénes hicieron la Constitución de la República? ¿Qué participación hubo de los pueblos indígenas en la elaboración de la última Constitución? ¿Qué representatividad tienen los pueblos indígenas en el Congreso de la República? ¿Cuántos diputados indígenas coherentes con su cultura y con sus convicciones están representando los intereses de la población guatemalteca? Y aquí entramos a otro tema importante, y es el tema de las futuras elecciones. Yo digo, ¿cómo es posible que en este país, donde hay una mayoría indígena, los indígenas no logren tener la representatividad que merecen? ¿Por qué? Y ahí está el tema de la falta de una verdadera enseñanza a vivir en democracia, y que la democracia no es solamente ir a votar, sino que es ir preparando los propios candidatos que nazcan del pueblo, y en este caso de las poblaciones indígenas, para que representen y defiendan los intereses de las poblaciones indígenas. Y esto para mí, hermanos y hermanas, es un tema de veras preocupante, porque ya dentro de 2 años va a comenzar de nuevo la propaganda electoral, y aquí vienen los políticos de los partidos a ofrecerles esto, a ofrecerles aquello, y hay mucha gente que por la necesidad cae en esa trampa de aceptar los ofrecimientos y se olvida que con sus decisiones está creando un futuro que no es el mejor para sus descendientes. Y entonces todos estamos viendo solo el momento presente. Ah, soy pobre, necesito trabajo, necesito dinero para comprar las medicinas y no tengo, y aquí vienen y me lo ofrecen. Estoy de acuerdo con ustedes. Como decimos en castellano, la necesidad tiene cara de perro. Y entonces, por la necesidad, vienen las divisiones en las comunidades. Yo lo decía durante la homilía. Me duele saber que en esta comunidad parroquial de San Juan Zacatepeques hay allá una división, quiénes están a favor, quiénes están en contra. ¿Por qué no somos capaces de ver todos hacia el mismo punto, hacia un futuro de beneficio real para todos y todas, olvidándome de mis propios intereses y de mis propias ganancias? Que ya después todo el problema se complica, porque vienen las órdenes de captura, vienen los ataques de gente encapuchada, viene después la violencia, en fin, y todo comienza a confundirse. Y no hay mejor cosa que tener a las comunidades confundidas, porque cuando están confundidas no saben por dónde van, no saben qué es lo que están viendo, no saben qué es lo que está pasando. Y ahí la importancia de los líderes de mantener a sus comunidades bien informadas, con transparencia, con claridad y sin miedo de decir la verdad. Porque muchas veces la gente quiere oír lo que le gusta oír, pero cuando uno les dice la verdad, entonces ahí ya no se puede construir la paz sin la verdad. Y la verdad duele, pero cura, decía el obispo Gerardi. La verdad duele, pero cura. El tema ambiental, el tema cultural es un tema para mí importantísimo. Pero luego hay otro tema, y es lo que yo he visto en las comunidades. Por ejemplo, se va a hacer un proyecto hidroeléctrico, pongamos el caso. Y eso porque estoy siguiendo el caso allá en Santa Cruz Barías, que es un caso también bastante complicado. De repente llega la empresa, la gente no sabe nada. Yo estoy seguro que si yo les pregunto aquí a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen el Plan Nacional de Electrificación del país? Poquísimos levantarían la mano. ¿Cuál es el Plan Nacional de Producción de Energía Eléctrica en el país? Que el país necesita energía eléctrica. No lo saben. Hay que saberlo para poder tomar decisiones. La gente no sabe.
Llega una empresa, la gente empieza a ver maquinaria, grandes maquinarias aquí. Luego, peor, si todavía tienen una empresa de seguridad, 20 hombres armados, bien armados, cuidando la maquinaria. 25 hombres armados, bien armados. Y eso trae el recuerdo del conflicto armado, cuando vivíamos esa zozobra y ese miedo y ese temor. Bueno, llega la empresa, la gente comienza a decir, ¿y ustedes quiénes son? Pues somos la empresa tal. ¿Y qué vienen a hacer? Vamos a construir aquí una hidroeléctrica. Ah, una hidroeléctrica. ¿Y qué es eso? Porque no se sabe qué es una hidroeléctrica. ¿Y en qué consiste? ¿Y qué va a pasar con el agua de los ríos? ¿Nos vamos a quedar sin el agua? Y luego la pregunta, ¿y por qué lo hacen? Ah, porque tenemos los permisos del gobierno. Ya tenemos la licencia de concesión. Oye, ¿quién informó a la población? Ah, el alcalde lo sabía y el alcalde le informó a la población. ¿O la gente se acercó al alcalde para pedirle que le explicara qué estaba pasando? Y que muchas veces no hay una relación buena entre el alcalde y la mayoría de la población por las divisiones de los partidos políticos, desgraciadamente. Entonces la pregunta de la gente, ¿y en qué nos va a beneficiar a nosotros ese proyecto? ¿Cuál va a ser el beneficio real? Ah, vamos a tener puestos de trabajo. ¿Y cuántos? Pues 100. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 meses, 8 meses, por 1 año. ¿Y después? ¿Qué beneficios vamos a tener nosotros? ¿Cuál va a ser en realidad la ganancia para nosotros que vivimos aquí cerca del río y que lo hemos cuidado durante años? ¿Y dónde está el respeto a nuestras autoridades ancestrales? Las han construido. Ah, no, pero es que nosotros hablamos con el alcalde porque estamos en un sistema democrático y el alcalde es el legítimo representante del pueblo. Sí, pero también hay autoridades ancestrales, están aquí, los guías espirituales que tienen su palabra en las comunidades. ¿Cuál va a ser el beneficio? Y en la actualidad, según el sistema legal guatemalteco, según la ley de inversiones privadas, según la aplicación misma de la Constitución de la República, según la ley de electricidad, los beneficios la gente no los va a ver, porque si es una hidroeléctrica que tiene menos de 5 megavatios, sí puede dar electricidad a las comunidades cercanas. Pero si es más de 5 megavatios, no, lo tiene que vender al mercado de mayoreo eléctrico, y entonces ahí vienen las tarifas, y todos nos estamos quejando de las tarifas eléctricas que son tan altas, ¿y quién es el que controla esto? Es otro problema, no es el problema de la cementera. Pero quiero ilustrar, quiero poner este problema, porque ¿qué es en el fondo? En el fondo que una empresa viene para hacer negocio, pero no dicen cuánto van a invertir, no dicen cuánto van a ganar, no dicen en cuánto tiempo lo van a ganar, no dicen tampoco en qué va a consistir el proyecto mismo. Llegan y la gente no sabe nada. Y cuando la gente se siente así, se sienten agredidas. Y si siempre fuimos marginados, y ahora entonces nos siguen marginando, no nos siguen tomando en cuenta. ¿Acaso no somos guatemaltecos? ¿Acaso no valemos nosotros también? ¿Acaso porque somos pueblos indígenas valemos menos que las empresas que vienen de fuera o que están aquí? Y así se comienza a crear la conflictividad social. Y desgraciadamente en este momento, en lugar de encontrar el diálogo, la mediación, en lugar de encontrar los caminos de solución, donde los principales protagonistas y los actores deben de ser los pueblos, las poblaciones, órdenes de captura, acusados de esto, acusados de esto otro, acusados de esto otro. Y como el sistema penal guatemalteco se presta para eso, primero lo metemos en la cárcel y después averiguamos si es culpable o no. Este país necesita cambios. Este país necesita cambios en el modo como está organizado. Este país necesita profundas reformas en el sistema legal, en el sistema administrativo. Este país necesita de verdad cambios en las estructuras que lo sostienen. La gran pregunta que yo me hago es, ¿quién va a hacer esos cambios? Pueden decir, ah, el presidente. No, si el presidente tiene un poder limitado.
El Congreso decide esto y el presidente tiene que aceptar lo que el Congreso diga. Ah, entonces el Congreso, sí. ¿Y qué representatividad tiene el Congreso de los pueblos indígenas? ¿Cuántos diputados indígenas hay en el Congreso? Yo no sé el número, pero si son 158, ¿alguien de ustedes sabe cuántos diputados hay en el Congreso indígenas? 19 sobre ¿cuántos? Sobre 158. Ni siquiera la quinta parte. ¿Cómo van a representar los intereses de los pueblos indígenas en el Congreso, que es el que hace las leyes? No hay reformas a la ley de minería todavía. El presidente de la República declaró una moratoria para las industrias extractivas, pero en la iniciativa que él presentó delante del Congreso está claramente escrito que si se hacen las reformas a la ley de minería, esa moratoria, es decir, esperemos, desaparece. ¿Quién va a hacer las reformas? Ahí es donde tenemos que estar atentos para que no nos metan goles y no sigan haciendo leyes que en lugar de favorecer el bien común, nos crean conflictividad social. Yo he participado, miren, en diálogos, en varias etapas de la Comisión Legislativa de Energía y Minas. Sí, que vamos a tomar en cuenta lo que dicen, que nada. Pasó uno, pasó otro, nada. Y el pueblo entonces se cansa. Y el paso para pasar de un momento de impaciencia, un momento de violencia, no es muy largo. Y después entonces viene la represión, y después viene, repito, la aplicación de la ley, cuando todo se hubiera podido arreglar de otra manera. Pero al final, ¿qué es lo que interesa en este país? ¿Quiénes son los interesados en un país diferente? ¿Quiénes van a hacer los cambios? Los cambios, hermanos y hermanas, los tienen que hacer ustedes. Ustedes, para preparar un mejor futuro para sus hijos y sus hijas. Tomen la responsabilidad que tienen que tomar. Tómenla, no tengan miedo de tomarla. Claro, aquí está el tema y aquí está el hermano Armando, que por ahí lo estaba yo viendo, que él es abogado y que da asesoría jurídica, porque necesitamos utilizar los mecanismos de la ley. Porque el problema es que las grandes empresas tienen abogados que reciben buenos salarios y que están a tiempo completo para poder seguir demandas, procesos y juicios. Y nosotros, cuando ni siquiera hay abogados católicos que quieran, digo cristianos mejor, que ni siquiera quieren asumir los intereses y las necesidades del pueblo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Yo he sido siempre un crítico de la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos no es aquella universidad ya que ayude de veras a defender los intereses del pueblo. Muchas veces solo bochinches, muchas veces solo amenazas, pero no crear una sociedad guatemalteca diferente. Y entonces, como dijo Chespirito, ¿quién podrá salvarnos? Ustedes, hermanos y hermanas, ustedes. Si son 7 años de resistencia, que sean otros 7 para llegar a 14. Y si en 14 años no se logra, no importa. Hicieron lo que pudieron. Ahí está. Hicieron lo que pudieron. Ahora, también para mí es muy importante tener siempre una apertura al diálogo y estar siempre dispuestos a dialogar para que se oiga su voz, para que no digan es que no entienden nada, es que no saben nada, es que no quieren comprender nada. Claro que entendemos, claro que sabemos, claro que comprendemos, pero pónganse usted en nuestro lugar. Vea la situación desde donde nosotros la vemos. Resistencia pacífica, indudablemente. Resistencia pacífica, pero también apertura al diálogo. Apertura al diálogo para lograr convencer de lo que uno está convencido. Y eso necesita firmeza, eso necesita voluntad, eso necesita perseverancia. Y aquí sí hay que decir aquello que decía un santo de los primeros siglos. Santo que se llamaba Gregorio. Decía que cada uno lleve las cargas de los demás y que los demás lleven la carga de cada uno. Ahí está el secreto.
que cada uno lleve la carga de los demás y que los demás lleven la carga de cada uno. Yo les deseo esto, se los deseo de corazón, de veras. El camino todavía es largo, pero hay que sembrar ahora, sembrar semillas de esperanza, semillas de resistencia pacífica, semillas de mente abierta, semillas de diálogo, semillas de fortaleza, y eso va a dar su fruto. Ni ustedes ni yo posiblemente lo vamos a ver, no importa, que cada quien haga lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacer y en el lugar donde está para que lo haga. Que cada uno cargue con la carga de todos y que todos carguen con la carga de cada uno. Yo les deseo de corazón esto. Yo me siento hoy, esta tarde, muy emocionado porque indudablemente para mí venir a estos lugares me trae tantos recuerdos. Y por eso, qué bueno que haya podido estar con ustedes en esta celebración. Qué triste que haya tenido que venir en esta situación. Pero desde lo que yo pueda hacer, sepan que estoy con ustedes buscando la verdad, buscando la justicia, buscando el bien de todos. Eso ustedes lo tienen que saber. Y que lo hago sin ningún interés. Han estado ahí regando la bola de que yo quiero llegar a ser presidente. Mentiras. Yo soy sacerdote, yo quiero ser obispo y quiero morir como obispo. Así que eso de la presidencia, que se olvide, que eso es falso. Totalmente. Pero como obispo quiero estar con mi pueblo. Y para mí el pueblo es el que más sufre, el más empobrecido, el más marginado. Sin excluir a los otros, sin excluir a los que no son marginados, sin excluir a los que no son empobrecidos. No, corazón abierto para todos, pero como Jesús, corazón preferencial para los que más sufrían en su tiempo. No olviden estas palabras que les estoy diciendo y sepan que las digo desde aquí, desde lo profundo de mi corazón y desde lo profundo de mis entrañas. Muchas gracias y gracias por su paciencia.